Supongamos que te parece evidente, alertás a otra persona de algo que puede pasarle y eso es exactamente lo que sucede. Seguro que vos jamás dirías nada porque sos una persona muy madura y constructiva, pero mínimamente puedes alertar la existencia de una cosquillita que te tienta a decir: Yo te avisé y vos no me escuchaste. ¿por qué existirá esa tendencia innata a regodearse al haber predicho un suceso o resultado? ¿Por qué le damos valor a esos aciertos? Saber qué va a suceder nos da una enorme ventaja. Saber que va a llover el finde o que un huracán va a golpear las costas donde vivimos nos da la posibilidad de ajustar nuestros planes de manera que podamos mantenernos secos y con vida. Ciertamente, esta última es nuestra pulsión fundamental, conseguir las mejores posibilidades de supervivencia. Eso no nos hace necesariamente particulares, ya que desde las bacterias que nos habitan y cuanto ser vivo se te ocurra, busca lo mismo. Y cuanto mejor su estrategia, mejores sus posibilidades. O sea que la predicción es algo muy valioso para los seres vivos, y no somos la excepción. Para poder anticiparnos a los hechos, recolectamos información del medio que habitamos a través de nuestros sentidos. Estos son mejores en cuanto pueden darnos datos que aumenten nuestras chances de adaptarnos. Para cazar, por ejemplo, la vista puede indicarnos la trayectoria de un objetivo en movimiento, lo que nos lleva a concluir inconscientemente, por más que sea por un segundo, la posición que tendrá nuestra presa en un futuro inmediato. Digamos, interceptar. Es un cálculo que se vuelve un arma poderosa. Sí, estamos hablando de segundos o incluso milésimas. Pero en otro caso, ¿y si nos escondiéramos en unos arbustos cerca de un cúmulo de agua a esperar que lleguen sedientas presas? Estaríamos usando el conocimiento adquirido por nuestra experiencia, una vez más, para predecir. Y esta vez por horas o días. Asimismo, el conocimiento nos llevó a descubrir las estaciones y la relación de las plantas y los animales con ellas. Ese aprendizaje nos dio la agricultura y gracias a eso, entre otras cosas, hoy somos casi 8 billones de seres humanos. O sea que sí, la predicción es una herramienta muy potente. De ahí que tengamos la clara tendencia de aplaudir a quien pueda acertar sus predicciones, y por eso, en cuanto acertamos una predicción, nos tienta a cosechar esos aplausos. Nuestro cerebro se la pasa evaluando si estamos en riesgo o no para liberar diferentes señales químicas e iniciar diferentes protocolos en nuestro cuerpo. Onda, alerta verde, Todo marcha bien, Milhouse. alerta amarilla ¡Sospechosa la wea! y alerta roja. Este mecanismo se desarrolló de forma temprana por nuestros antepasados, entre otros por los que descubrieron en la estrategia de sociabilizar una herramienta de supervivencia muy efectiva. O sea, los que notaron que se la bancaban más en patota. ¿Cómo hicieron? Bueno, imagínate que sos un mono, o incluso un mamífero más primitivo aún, y notas que camina en tu dirección otra alimaña similar a vos. Tenés que concluir rápidamente si te puede resultar simbiótico, o sea, amigable, o si te está mirando como su viandita de mediodía. A todo esto, sin la existencia de idioma ni Instagram como para stalkearlo con tiempo, solo notando detalles en su apariencia, sutilezas en sus movimientos, su mirada, su olor. Todo esto a contrarreloj. El desarrollo instantáneo de esos juicios fue trascendiendo por prueba y error. Si nacía un espécimen que dudaba de las alimañas que se le acercaban echando espuma por la boca y con los pelos erizados, este gozaba con más oportunidades de correr a tiempo y mantenerse con vida hasta asegurar su descendencia. Así consiguió ser nuestro antepasado. Por ello, al enjuiciar a un tercero, intentamos concluir de manera expeditiva si puede resultar una amenaza o no. Y si bien gozamos de muchos parámetros conscientes para analizar, en primera instancia respondemos de forma automática. Eso implica que inconscientemente, y desde el minuto cero, estamos recopilando y procesando una enorme cantidad de información sobre el sujeto. Y a las resultantes conclusiones, hoy por hoy, les llamamos intuición. Todos los seres humanos tenemos ese filtro, y podemos darle más o menos relevancia a la hora de tomar decisiones. Digamos, gozando de que el juicio se resuelva de forma automática e inconsciente, o tomándonos el trabajo de recolectar más información para un juicio que, en consecuencia, resultará más costoso para nuestro cerebro. Alta paja. Convengamos que cuando éramos esa antigua alimaña no teníamos cómo cubrir el costo. El cerebro consume mucho combustible, que solía escasear, y no había tiempo de pensar demasiado porque nos acechaban depredadores. O sea que estamos hechos para ahorrar energía y no pensar demasiado. Tranqui, nada que no se pueda superar con un poco de voluntad. No sé si hace falta aclararlo, pero hasta donde sabemos no existen los X-Men ni personas con superpoderes. Qué garrón. Claramente a la mayoría le encantaría que así fuera, si no, no serían tan populares las películas de superhéroes, entre otras cosas. Esa es una desventaja del marketing de los argumentos fundamentados. Suelen resultar menos atractivos. Suena mejor un relato con algún cataclismo, seres invisibles o alguna persona caminando sobre el agua.
Tampoco está de más recordar que los seres humanos tienen la capacidad de decir cosas que no son. La people miente, generalmente para conseguir algo. Algo cuyo precio necesariamente debe estar al alcance de un relato desatado de la realidad. Uno expresado con convencimiento por una persona con las mismas capacidades que cualquier otra. Capaz con más labia y sin demasiados escrúpulos. O sea que estar acostumbrados a los relatos sin fundamentos nos hace candidatos a comprar mentiras. Que aportar valor nos brinde estatus es algo muy funcional a la sociedad. Por eso, si perdemos los criterios sólidos para catalogar de más o menos valioso un aporte, terminamos por perjudicarla. El placer de sentirse útil es algo muy sano, pero frente a lo costoso que puede ser, un atajo puede resultar tentador. Siempre fue bien recibido quien pueda ayudar a la hora de resolver una duda existencial que no nos deja dormir, lo que implica que hay recompensas para quienes se atrevan a decidir por otros, sea con fundamentos o sin ellos. Para vender ese servicio, ese remedio para la incertidumbre, quienes parecen captar más público son las personas con una supuesta intuición mágica o incluso una conexión directa y exclusiva con un ente superior. Personajes que juran gozar de una capacidad especial para decodificar el idioma del universo, los dioses y coso. Personas gustosas de atender la necesidad de nuestros cerebros de simplificar la enorme cantidad de decisiones que tenemos que tomar a diario. Cae como anillo al dedo que cuando no sabes qué hacer, alguien te lo diga. O al menos que reduzca las opciones. Convengamos que es más fácil decidir entre 2 que entre 1000. Es una deliciosa droga para nuestro cerebro el creer que hay un orden superior, una justicia divina en la que reposar la tensión que genera el hecho de que puede pasar hasta lo más horrendo en cualquier momento, sin costo alguno. La verdad es que resulta más fácil creer, por ejemplo, en el karma. ¿Eso quiere decir que el karma no existe? Y no hay pruebas ni para negarlo ni para afirmarlo. No se sabe. Por eso es una creencia, y es tan respetable como cualquier otra. Veamos. Creer es el acto de cerrar los ojos y avanzar. Está claro que no podemos verlo todo. Mínimamente en algún momento debemos pestañear, e incluso puede que necesitemos proteger nuestra vista si captamos demasiada luz de golpe. Ahora, si bien todos en algún punto cerramos los ojos, mejor tarde que temprano. Las creencias pueden ser un sedante que nos ayuda a vivir más relajados. Incluso si creemos algo tan perturbador como que el mundo se va a acabar. En ese caso, como en tantos otros, seguramente nos arrope la promesa de unas posteriores vacaciones eternas en el paraíso. Vacaciones de las que, recordemos, lamentablemente no hay prueba alguna. Y para quienes se jactan de no necesitar pruebas, bueno, entonces bastaría con prejurarles que Dios me dijo que habla a través de mí cuando digo que ni se va a acabar el mundo, ni existen tales vacaciones y no podrían refutarme. Y si me dijeran que no soy quien para afirmarlo, les preguntaría, ¿por qué yo no y otros sí? No hay pruebas ni para negarlo ni para afirmarlo, por lo cual estarían obligados a elegir entre dos juicios arbitrarios. Si vamos a elegir quién tiene la verdad sin pedirle argumentos, estaríamos cayendo en el principio del culto a la personalidad, validando opiniones según nuestra simpatía con quien posee supuestos atributos superiores, mágicos o sencillamente incomprendidos. Lo más común es que quien se sienta negativamente afectado por esto que digo, busque refugiarse en un sentimiento de superioridad, intentando convencerse de que la lógica es inerte y expresando incluso hasta lástima por quien no pueda acatar su conveniente credo. Estas estrategias son algo muy usual, y generalmente son impulsadas por la necesidad de pertenencia a un grupo. Imaginemos que la mayoría de nuestro contexto cercano estuviera convencido de algo, y encima viera con malos ojos a quien lo pusiera en duda. En ese caso, resultaría menos costoso aceptar la norma y evitar las preguntas incómodas. De esa manera, uno podría comenzar a caer en un cono de la ignorancia. Es triste, pero hay gente que no tiene la personalidad suficiente como para pensar por sí misma y prefiere caminar con los ojos cerrados siguiendo la corriente. Supongamos que alguien dijera frecuentemente la frase Dios no existe, que se pliegue la tierra en dos si me equivoco. y a la vez número 132 de repetirla, justo después de decirlo, comenzara un terremoto. Uno podría creer que existe una conexión entre ambas cosas, como si inclusive se hubiera acumulado la furia de Dios por cada injuria dicha y eso avalara aún más la conexión entre los hechos. Ahora, ¿importaría contemplar si en esa zona son habituales los terremotos? ¿O considerar las otras veces que ha temblado el suelo sin responder a ninguna premisa? Lo que sucede es que se produce una sensación muy contundente cuando se da tal coincidencia y eso tiende a marcar un hito en nuestra perspectiva. O sea, a convencernos de tal manera que marca un antes y un después en nuestra forma de ver las cosas. Si se hubiera dado sin decir nada, hubiera pasado desapercibido. Bueno, todo lo desapercibido que puede pasar un terremoto, ¿no?
Vamos, que el enunciado era que se pliegue la Tierra, y no estaría siendo muy literal. Nadie hizo origami con la corteza terrestre, pero claramente el apetito por esa sensación de causalidad es muy potente, ya que implicaría que existe un tranquilizador orden subyacente. Bueno, tal vez no es la mejor analogía, pero el punto es que suelen beneficiar a la confirmación de las premisas los márgenes de la interpretación. Veamos, cuando tenemos la expectativa de que va a suceder algo, intentamos, inconscientemente, confirmar nuestra creencia. Eso nos empuja a relacionar hechos que tal vez no tengan relación alguna. Es una forma de sesgo confirmatorio, como un apetito por captar todo cuanto confirme nuestras previas conclusiones. Y ya que estamos, aprovecho para nombrar el que a mi modo de ver puede ser otra forma del mismo sesgo, el efecto Forer. Forer, psicólogo y profesor, hizo un descargo a sus alumnos después de una evaluación de personalidad, convenciéndolos de que era una apreciación puntual sobre cada uno. Se los entregó por separado y les pidió que marcaran cuán acertado les parecía. En promedio, los estudiantes calificaron su precisión con 4,3 en una escala en la que 0 significaba muy pobre y 5 excelente. La realidad es que él simplemente copió una columna de astrología de un diario y le dio a cada uno una copia idéntica. Esto funcionó, y funciona, porque las declaraciones son lo suficientemente vagas y generales como para aplicarse a la mayoría de las personas. Si gustás, pone pausa, léelo y contame qué te parece en comentarios. Bien, ya quedó claro que la capacidad de predecir fue tomada siempre como una virtud y que hemos diseñado diferentes estrategias para conseguirla. Una de esas estrategias ha mostrado más que sobresalientes resultados y, si bien no se puede afirmar una verdad absoluta, el método científico es la herramienta de predicción que usan los mejores brujos desde hace ya bastante tiempo. Sí, las ciencias buscan lo mismo que los chamanes y hechiceros: predecir el futuro, explicar fenómenos desconocidos y, ya que está, conocer los mejores compuestos para ponérselo en la pera. Mientras nos acostumbramos a la electricidad, internet y a tener 20 artefactos comprimidos en una tableta luminosa que cabe en el bolsillo, increíblemente la mayoría logra mantenerse desinteresada por los principios que derivan en semejantes herramientas y vuelca su sorpresa y fascinación en otras ideas que presentan un panorama más atractivo, simple o mejor vendido. Ideas que comúnmente nos contemplan en una posición más relevante para el universo. A ver, ¿en qué realidad resultará más cómodo vivir? ¿En una que nos presenta como parte de una mecánica perfecta en la que somos fundamentales o una en la que podríamos ser irrelevantes? Está claro, sentirnos importantes responde a la necesidad de aportar valor para ganarse un lugar en la manada y sobrevivir. Creer que somos parte de un orden divino es hackear el sentido de pertenencia. Si nos convencemos de que somos valiosos, se liberan las endorfinas que están dispuestas para premiarnos por dormir bajo la protección del grupo. El tema con esas ideas que nos pueden reconfortar tanto es que asientan sus pilares fundamentales sobre demasiados porque sí. Digo que es un tema porque recordemos que acostumbrarnos a lo infundado nos pone a tiro de los mentirosos, crean estos o no en sus propias mentiras. Porque sí, porque yo lo digo, porque lo dijo tal que tiene muchos premios Nobel, porque es así desde hace mucho tiempo. Son algunos latiguillos comunes para ocultar la ignorancia y conservar de forma arbitraria una posición. Que ni los premios, las embellecedoras citas textuales, ni los títulos de alguien nublen tu criterio. Sos capaz de entender y validar a cada quien por sus argumentos. Y, por ejemplo, cuando te digan que algo es bueno porque es así desde la antigüedad, recordá que nuestros antepasados sacrificaban animales y personas para evitar la furia de los dioses y conseguir una buena cosecha. Aparte de que tenían una higiene que comúnmente no los dejaba pasar los 30. Ahora, para lograr tener poderes que nos permitan predecir y crear objetos mágicos como los celulares, la mejor estrategia es aprender a no conformarse con respuestas arbitrarias. Sí, es difícil juntar coraje para abandonar una construcción de conocimiento al notar que estamos sobre terreno inestable. Así como cuando uno invierte en bolsa, le duelen los bolsillos cuando caen las acciones de su compañía, si invierte tiempo en conocer las hipótesis de una pseudociencia, le molestará que se ponga en duda su valor. A nadie le gusta perder el tiempo que invirtió en obtener herramientas que le den más validez a su voz. Pero es una cuestión de plazos. Hoy pueden parecer pasos hacia atrás, pero a la larga, virar hoy puede significar llegar más lejos y mejor mañana. Está lleno de gente que cree tener una capacidad superior a la del resto y que está convencida de percibir cosas imperceptibles para sus iguales. Pero es común que se sustenten en cosas que no pueden explicar. Y si no lo pueden explicar, es porque no lo entienden. Detrás de ello, siempre hay un porque sí. Es cuestión de aprender a preguntar sin miedo y estar atentos para que sus excusas enciendan nuestras alarmas a tiempo.
Inteligente no solo es quien sabe responder, sino también quien sabe preguntar. Quien sabe responder, supo preguntar para saber. Considero que si esa etapa de la niñez en la que repetimos sin parar ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Nunca se terminara, todo sería mejor. Tal vez está catalogada como etapa porque normalmente es frenada por el desgaste mental que producen nuestros tutores. Por suerte, ahora existe internet y es más fácil acceder a un torrente de respuestas para fortalecer nuestro criterio. Lo importante entonces es que nunca dejemos de preguntar. A veces decimos ¿por qué? Con atribución de propósito. Por ejemplo, cuando preguntamos ¿por qué estoy vivo? Buscando sentido a la vida. Nos paramos frente a una pregunta filosófica que podríamos intentar responder con infinitas hipótesis imposibles de desmentir. Es muy válido, pero puede que nos mantenga en un bucle que consuma nuestro limitado tiempo. Por otra parte, los ¿por qué? Que buscan los factores causales como ¿por qué estoy vivo? O sea, ¿cuáles son los procesos químicos y físicos que me mantienen con vida? Son planteos que nos llevan a una encrucijada rebosante de más preguntas y una construcción en la que millones de personas han aportado ladrillos desde los más remotos lugares y diversos momentos de la historia para construir conocimiento. Conocimiento constatable que va formando poco a poco una imagen clara de cómo funciona todo y que ayuda enormemente a avanzar a las sociedades que la consultan. ¿Qué sería de la medicina, por ejemplo, si siempre acalláramos nuestra curiosidad con un hechicero lo hizo? O si los médicos estuvieran ocupados buscando el sentido de atendernos. Te voy a dejar una pregunta para que intentes contestar en los comentarios. ¿O no? ¿Qué ciencia no está concebida para intentar predecir? Pensá, ¿para qué se acumula el conocimiento? ¿Cuál es el fin último? Y a lo sumo, ¿cuándo le damos valor a una conclusión? ¿Y cómo verificamos si es correcta? Sí, ya sé, te estoy tiroteando a preguntas. Es que nunca superé esa etapa. El punto generalmente, para ratificar un descubrimiento, está en poder reproducir los resultados. Sea el efecto al mezclar unos compuestos químicos que prometen determinada reacción, o un eclipse cuyo pronóstico tiene fecha y hora y basta con asomarse y mirar el cielo para confirmarlo. Incluso las ciencias sociales, como la historia, se estudian para comprender mecánicas de cara a predecir resultados hasta en algo tan complejo como las sociedades. Aunque no parezca, la idea de estudiar historia es poder vislumbrar que si hacemos A, puede resultar en B. Todo para intentar evitar los mismos errores. Para simplificar nuestro escenario, tratamos de organizar todo en packs. Vemos patrones e intentamos etiquetarlos por grupos. Los signos del zodíaco, por ejemplo, intentan clasificar a la sociedad en 12 tipos básicos de personalidades. Convengamos que los factores que afectan la personalidad de cada uno son infinitos, y por supuesto que es interesante y muy valioso el investigarlos para comprender mejor cómo funcionan, pero me resulta tiempo mejor invertido que sea con un método que demuestre predecir con eficacia. A quienes dediquen tiempo para estudiar las conclusiones arbitrarias de terceros sobre datos astronómicos, sepan que, como la filosofía y las ciencias, la astrología fue creada por personas con ideas que, por ser humanos, pueden ser acertadas o desacertadas. Por eso importa tanto su fundamentación. Toman las observaciones de un telescopio e intentan darle sentido a la perspectiva del cielo desde la Tierra con conjeturas que no pueden ser desmentidas ni confirmadas para poder concluir su efecto sobre las personalidades. Cuando al mirar por otro instrumento óptico creado con las herramientas de la ciencia, como es el microscopio, se pueden acercar mejores conclusiones en el campo de la genética. Por ejemplo. De paso, déjenme decirles a quienes ven ridículo creer que existe un Dios que está sentado en una nube mirando si nos masturbamos o no para mandarnos al infierno, que creer y estudiar las doctrinas de energías invisibles que ordenan y equilibran todo también suena muy eclesiástico. Lo digo porque generalmente quienes creen en la astrología o las energías se sienten ajenos a las deidades. Eso ya no está de moda. La concurrencia de las iglesias viene en picado, así como aumentan los adeptos a creer en las energías. No les resultan convincentes las historias del Barba, pero quedan encantados por pseudociencias igual de fiables. Tengo la hipótesis de que es inversamente proporcional, de que derivó de las iglesias a las redes y de los escritos de los apóstoles a los escritos de los astrólogos. Es solo una conclusión basada en evidencia anecdótica, pero la dejo picando. También vale aclarar que la astrología no es una ciencia, es una pseudociencia. Y eso no significa que es una ciencia que todavía no maduró y que invertir en ella es algo vanguardista. Significa que busca disfrazarse de ciencia, pero sin demostrarse de forma empírica. O sea, no se basa en entender, sino en creer. Simplemente es otro tipo de creencia. Son conclusiones arbitrarias sin fundamento ni prueba. Jamás hubo siquiera un indicio probable de que haya influencia de los astros sobre nuestras personalidades. A ver, analicemos el que tenemos más a mano,
La Luna ejerce el mismo efecto gravitacional sobre nosotros que el obelisco cuando pasamos por la 9 de julio. Dato. Sí, las mareas son producidas por la Luna, pero nosotros no somos el océano. Otro dato. Nuestro reloj biológico es un hecho. Los ciclos nos ayudan a ordenar nuestros procesos fisiológicos, pero eso no implica que vayamos a tener más o menos ánimo según la fase de la Luna. ¡Otro gato! Tampoco se ha comprobado la existencia del hombre lobo. Por ahora. ¡Otro gato! Noten que el truco, la trampa retórica de esas pseudociencias para resultar infalibles, es la misma de cualquier religión. Cualquier falla presentada en su lógica es producto de nuestra vaga comprensión. O sea, si le pego, buena mía; si le erro, mala tuya. Si, por ejemplo, pedimos algo al universo / Dios y lo concede, no es por nuestro mérito ni por casualidad, es gracias a esas entidades invisibles. Ahora, si no se concede, también es por causa divina, pero no podemos comprenderlo por nuestra limitada esencia. O sea que esa lógica nos vacía, parcial o totalmente, de mérito y culpa. Todo es por un plan divino o la posición de los astros. Por lo cual no hace falta que tengamos reparo en desatar nuestra bronca porque somos de tal o cual signo y nos justifica estar afectados por Marte en Aries. O si nos sentimos tristes y desanimados, debe ser por la fecha y hora en la que nacimos, no por nuestras actitudes con terceros o con nosotros mismos, ni por la falta de glucosa o alguna vitamina. Sí, ya sé, alguien pensará por ahí que no es una ciencia exacta, que son tendencias y bueno. Ojalá fuera más sencillo. Todas estas conclusiones apresuradas y bien decoradas responden al gusto de nuestro perezoso cerebro por intentar simplificar un universo que lo aturde con su complejidad. Y tienen su génesis en la búsqueda de ahorro de energía que ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir en un medio en el que escaseaban las fuentes de alimento. No tengo mucha idea sobre insectos, pero vamos a usar la imaginación para hacer una analogía casi poética. Supongamos que las hormigas, al detectar cambios en la presión atmosférica y un aumento de humedad que pudieran significar una inminente inundación que comprometa el hormiguero, actuaran en consecuencia y se dispusieran a trasladar los huevos de la colonia a un lugar más seguro. Pero confundieran a estos con unas bolitas de telgopor del paisaje contaminado donde viven. Lo primero, se sorprenderían por la flotabilidad de sus huevos, y lo segundo, su colonia no sobreviviría al evento. Las hormigas con un criterio desacertado estarían condenadas, igual nosotros. Necesitamos lograr discernir qué es telgopor y qué no, qué método es arbitrario y cuál funcional. No es que la ciencia sea perfecta, solo el criterio puede ayudarnos a encontrar el norte. Discernir entre grises es la clave. No todo vale de igual forma, y sin ser blanco o negro, hay unos métodos mejores que otros. Dudar es una herramienta invaluable. No dejemos de ejercerla en una sana medida. Moraleja, hay que saber cuidar los huevos. Llegado el caso de una inundación de proporciones bíblicas, las creencias se mantendrían a flote, mientras que los registros que certifican el criterio científico se hundirían. Creer es fácil y liviano como para mantenerse a flote. Entender es una tarea más pesada. Supongo que siempre, en algún momento al menos, vamos a necesitar un puntal, una muleta que nos mantenga en equilibrio cuando no tengamos para pagar el costo del entendimiento. Mientras, por el bien de la colonia, procuremos fortalecer nuestro criterio. Gracias por prestarme atención este rato. Si te quedan dudas, nos leemos en comentarios. Si sabes de alguien a quien pueda servirle la información, porfa, pásale el link. Y si quisieras incentivarme a tratar más temas, podés suscribirte y efectuar los otros gestos virtuales que a esta altura, si no vivís en un frasco de vidrio con la tapa agujereada, ya conoces. Quien cree en la magia es un espectador. Quien la entiende, un mago. Ya sabés cómo hackear la Matrix. Feliz brujería.